Hello, Hola, I'm Matteo Colombo, I'm Scientific Communication soy Mateo Manager Colombo, of Biotech. director científico de Today, comunicación I'm de gonna present you the Biotech, Sinomatrix, y les voy a presentar hoy our Sinomatrix, que es preparation nuestra of collagenase matriz de extract colágeno to tridimensional have para a conseguir faster una regeneration of muscle regeneración más tissues. rápida de los tejidos blandos. Xenomatrix is Sinomatrix available in two está different disponible formats, en dos formatos the diferentes: BCG XC50, el BCG that is indicated for the treatment XC50, que of está gingival indicado para el recession, tratamiento de and recesiones the gingivales, BCG XC10, y BCG which is indicated XC10, for que está indicado accelerate para acelerar tissues la regeneration in cicatrización o regeneración de post-extraction. los tejidos blandos en el alveolo We start post-extracción. talking about BCG XC50. So Vamos a we empezar defined hablando del BCG recession. XC50 para el tratamiento de So recesiones main gingivales. recessions Un include poco de 80% of the contexto: population el that 88% de is la población mayor de not 65 años y el 55% de la población entre 18 y 64 años presentan más de un foco de recesión gingival. Por otro lado, las recesiones se producen con mayor frecuencia en las superficies vestibulares, y los dientes monorradiculados desarrollan recesiones con más frecuencia que los molares. So how to predict the Entonces, possibility ¿cómo to podemos reach the predecir la complete posibilidad de root coverage? To completely conseguir resolve cubrir the gingival completamente recession. la raíz, es In decir, this, resolver there are completamente many la recesión classification of gengival? gingival Para hacer esto hay recession diferentes and proposed clasificaciones ideas. de la The most recesión accepted now is the gengival, one from y la más Cairo in aceptada a día de hoy es la de 2015. Cairo de And 2011. here are the three different classes Y aquí that tenemos we las developed tres clases based on diferentes the interproximal desarrolladas clinical en attachment función level. And as de we can la see, recesión we interproximal, identified la inserción three interproximal. classes, RT1, RT2, Podemos RT3. ver que hay las clases As we RT1, can see, the RT2 y RT1 is RT3. Como podemos ver, la RT1 the mild class, so the one es la clase that moderada, for which is possible to predict a es complete root decir, en la coverage que es posible by predecir que se va surgical a cubrir intervention. completamente la raíz con una And this is due to the intervención, fact that there is the y esto se absence of debe a the que no loss hay of pérdida de interproximal inserción recession. We see interproximal. that we have Podemos the ver loss of que tenemos we have the digital recession just over the root la of the recesión, element. el margen de la recesión This está por corresponds to encima the de la raíz. identification of Esto se class 1 corresponde and a las 2 of Miller, clases 1 y while 2 de Miller. RT2 is a Por bit otro lado, more severe than RT2 RT1. es algo RT2 más is not grave que possible to predict a RT1 y complete no se puede root predecir que coverage. se va a cubrir And we completamente see la that in this raíz. case we Y start to podemos have ver que en an este caso empezamos a tener interproximal attachment level una inserción and this corresponds to class interproximal 3. Then with que se RT3 corresponde a la clase we 3 have de Miller, y luego en RT3 very severe condition in which tenemos we have casos muy the loss graves of en interproximal los que tenemos la insertion pérdida that de is inserción more than interproximal the vestibular que insertion loss. We see es here superior a a la complete pérdida de inserción vestibular. Podemos there is a ver que complete aquí, loss of en soft esta tissue, zona, hay una and this pérdida corresponds to total de Miller class tejido 4. blando. Esto se corresponde a a la clase Xenomatrix 4 de can be Miller. used to treat Sinomatrix se puede RT1 utilizar para tratar RT1, classified gingival recession, and in this case we can have y en a este 100% caso podemos podemos of cubrir al the 100% gingival soft tissue. o recuperar el tejido blando al 100%. Tejido blando gingival. ¿Cómo tratamos este tipo de casos de recesión RT1? Una de las técnicas quirúrgicas más utilizadas son CAF o MCAF. CAF significa colgajo avanzado coronal, y se utiliza en pacientes que tengan al menos 2 milímetros de tejido queratinizado, tejido blando queratinizado. También esta técnica se puede acompañar de injertos de tejido conectivo extraídos del paladar para ofrecer más estabilidad a los tejidos blandos.
Sin embargo, esta extracción desde el paladar, por supuesto, es algo que no es la mejor opción para el paciente porque genera más dolor, puede haber más complicaciones postquirúrgicas y, por lo tanto, necesitamos la Xenomatrix, es decir, matrices de colágeno tridimensionales para evitar la morbilidad que se asocia a la extracción del tejido blando desde el paladar, y se puede utilizar cuando tenemos al menos 1,5 milímetros de tejido conectivo queratinizado. Aquí podemos ver los problemas relacionados con la extracción del tejido, el injerto de tejido del paladar, y tenemos un resumen que dice que en la zona donante, es decir, en el paladar, para extraer el injerto de tejido conectivo se asocia a menudo con molestias o con complicaciones para el paciente y, en concreto, de manera que necesitamos una alternativa para reducir este dolor, esta inflamación, y para evitar la lesión del paladar. Con los años se ha demostrado que las matrices xenogénicas se pueden utilizar para regenerar el tejido queratinizado del diente y de los implantes, en asociación, por supuesto, con las técnicas que he mencionado de CAF o MCAF, de manera que mejora la cicatrización de los tejidos blandos. Las matrices de colágeno reducen los tiempos de cirugía y también el dolor postoperatorio, por lo tanto reducen la ingesta de fármacos para el dolor y también mejoran el resultado estético de la zona tratada. Entonces el BCG XC50 tiene estas dimensiones: 15 milímetros por 30 milímetros por 4 milímetros de grosor, y sus propiedades es que tienen una elevada hidrofilicidad, no requiere prehidratación y también promueve la formación de nuevo tejido conectivo. Aquí podemos ver esta imagen de microscopio donde vemos fibras de colágeno entrelazadas, que es lo que forma la BCG XC50, y su origen es de tendones equinos. Aquí tenemos también las ventajas de BCG XC50. Es de fácil aplicación, permite una cirugía más rápida y menos invasiva, dado que se evita la extracción de tejido blando del paladar, y también con Xenomatrix tenemos una mejor estética porque los tejidos blandos son más gruesos. Como podemos ver en este esquema, podemos ver cómo se utiliza para el tratamiento de recesión gingival RT1. Entonces, una vez que identificamos la recesión gingival, tenemos que ver dónde puede estar el nivel máximo de cobertura de la raíz que podemos obtener, y son estas líneas de puntos las que nos indican dónde debería estar el borde de la encía. Si es necesario, podemos cortar
la matriz cuando está seca para acomodarla al tamaño de las recesiones. Y aquí vemos las incisiones que se hacen para elevar el colgajo. Luego se coloca la Sinomatrix para que alcance la altura planeada para los tejidos blandos y luego se cose, se hace una sutura y luego aquí podemos ver la cicatrización de manera que hay una cobertura total de la raíz. Entonces esta es la evidencia clínica disponible para BCG XT50 para la recesión gingival. Tenemos este estudio retrospectivo del doctor Giacomo Tarquini de Roma, donde comparó 32 recesiones gingivales tratadas con injerto de tejido conjuntivo extraído del paladar. En 25 recesiones se trataron con BCG XT50 con Sinomatrix. Y estos fueron los resultados obtenidos. Podemos ver que la línea basal llega a una profundidad similar de la recesión, a unos 3 milímetros, y luego al cabo de un año de seguimiento ambas habían bajado a 0,2 milímetros o menos, es decir, ambos funcionaron si consideramos todas las recesiones tratadas, porque en este estudio había clase 1 y clase 2 de Miller, lo que sería RT1. Entonces, esto donde pone todas las recesiones son las RT1 de la clasificación de Cairo. Y como podemos ver, ambas llegaron a más de un 85% de cobertura total de la raíz, y este es un parámetro para evaluar el éxito del procedimiento. Al cabo de un año de seguimiento, ambas, el Sinomatrix y el injerto de tejido conectivo, ambas funcionaron, pero con el injerto había molestias para el paciente debido a la extracción de tejido del paladar, mientras que en el caso del uso de Sinomatrix esta parte se elimina y por lo tanto es más rápido el procedimiento, porque no es necesario preparar el injerto de tejido conectivo para que se inserte en el punto de recesión. Y aquí tenemos otros casos clínicos con Sinomatrix. Esto es un caso con múltiples recesiones, como podemos ver en la primera imagen. El doctor Nicolás de Rosa de Nápoles empezó con la incisión que corresponde al colgajo avanzado coronal. Preparó la Sinomatrix con un bisturí y aquí podemos ver la aplicación de Sinomatrix, que se convierte realmente en una esponja porque es muy hidrofílica, absorbe la sangre y luego se estabiliza con unos puntos de sutura. Y después podemos ver la cobertura total de la raíz y que desaparece la recesión gingival, y podemos ver que la restauración se completa a un año de la cirugía, y también podemos ver que ha aumentado el grosor de los tejidos blandos, que dan un resultado más sano en los dientes. Aquí tenemos otro caso del doctor Riccardo Stefani de Venecia, también en este caso varias recesiones, algunas tratadas con Sinomatrix y otras con tejido conectivo.
here the Xenomatrix, Y aquí podemos ver la here Xenomatrix connective tissue, y aquí el tejido conectivo. and we see that the results at the end Y vemos que los from resultados the al surgery cabo de un año de la are cirugía comparable. So eran comparables. in this case again we see that Por lo tanto, en este caso, de nuevo, vemos is similar que to that of connective tissue, but el without funcionamiento problem o la efectividad de Xenomatrix es parecida a la del tejido conectivo, pero sin la dificultad de tener que extraerlo del paladar, Giacomo Tarquini este tejido. Aquí tenemos otro caso del doctor Giacomo on Tarquini, RT2 recession. con una recesión See the RT2. application Vemos la of Xenomatrix aplicación de Xenomatrix here, and the coverage with the y flap. la cobertura con el colgajo. 18 months Y de nuevo aquí al cabo de 18 meses de seguimiento y luego con un seguimiento de 2 años. Finalmente al cabo de 6 años, es decir, un largo intervalo de seguimiento, root coverage is podemos ver que la cobertura de la raíz se ha mantenido. so with BCG XC50 we can Entonces con obtain BCG XC50 podemos conseguir coverage la cobertura of the total recession of de la recesión de los tipos RT1, all the class 1 and 2. que corresponden a las clases 1 y 2 de Miller, Using the bilaminar technique with the y Xenomatrix, utilizando la técnica bilaminar con Xenomatrix se mejora el resultado estético the stability of the y también la estabilidad de los tejidos en comparación con la CAF o con la MCAF solas. there is an improvement of the vascularization. So Hay una mejora de la vascularización, it becomes better for lo que obviamente es mejor of the recession. para la cicatrización de la recesión. At the end, also the aesthetic results is optimal Y as por well. último, los resultados estéticos son óptimos, como hemos visto, y también se aumenta el grosor de los tejidos blandos, lo que genera unas encías más sanas. About the gingival recessions, now Hemos estado hablando de recesiones gingivales y ahora vamos a hablar de to treat BCG XC10, soft tissues after este formato para favorecer la cicatrización de los tejidos blandos de los alveolos postquirúrgicos. that after the extraction of the Aquí sabemos que después de la extracción de una pieza dentaria, start a process of los alveolos empiezan about 50% un proceso de reabsorción in the first que 6 months. And this, puede of course, destruir un 50% del volumen en los primeros 6 meses. Por eso es un gran problema si with the el paciente quiere empezar la rehabilitación implantaria, porque sabemos que hemos perdido volumen y por lo tanto no hay suficiente hueso para colocar el implante. with Y también, the resorption of the bone, junto con la reabsorción del hueso, degradation of the soft también hay tissue. una degradación del tejido blando, Restriction, no? Because there is not enough bone, porque and then, no hay suficiente hueso y luego el tejido blando in order to se va destruyendo, pero and facilitate also the surgery after para facilitar la cirugía después de la extracción use the se puede utilizar Xenomatrix para graft that is proteger avoid the el injerto óseo que se utiliza para evitar la reabsorción ósea y de esta manera para favorecer soft tissue by la cicatrización de los tejidos blandos por segunda intención. flaps. Es decir, no necesitamos abrir From a surgical point of view, this colgajos y desde un punto de vista quirúrgico esto es mejor porque less possibility of en este caso tenemos menos posibilidades de tener complicaciones postquirúrgicas. BCG XC10 is Entonces, Xenomatrix BCG XC10 size tiene estas dimensiones 38 por 16 to 14 por
entre 4 y 14 milímetros de diámetro, y las propiedades tienen básicamente las mismas, porque también se obtiene del tendón equino, lo mismo que el otro formato, tiene elevada hidrofilicidad, no requiere prehidratación y promueve la formación de nuevo tejido conectivo, y en este caso protege el injerto óseo durante las 2 a 4 primeras semanas y estabiliza el coágulo. Podemos ver la misma imagen de microscopio en la que vemos las fibras colagénicas o de colágeno. Y las ventajas de BCG-XC10 es que es fácil de aplicar, permite una cirugía más rápida y menos invasiva, porque no es necesario abrir los colgajos y se puede tener una cicatrización por segunda intención del alveolo postquirúrgico, y también mejora los tejidos blandos, es decir, el resultado estético. BCG-XC10 está indicado específicamente para favorecer la cicatrización de tejidos blandos en el alveolo post-extracción. Aquí tenemos un esquema de cómo se utiliza y podemos ver que tenemos un parche A y un parche B. Esto es el alveolo postquirúrgico. Aquí se hace la limpieza del alveolo. Luego se insertan gránulos, es decir, un injerto óseo para favorecer, para mantener el volumen en la preparación para un implante. Y luego se coloca Xenomatrix. En primer lugar, el parche A se encaja en el colgajo gingival aquí, y luego el parche B se coloca dentro y por encima de él se cierra el parche A. Algunos doctores separan los dos parches, el parche A y el parche B. El parche A se utiliza para dientes más grandes, como los molares, y el B se utiliza para piezas más pequeñas, como pueden ser los caninos. Aquí vemos cómo queda cuando se ha cubierto el injerto, y en este caso se estabiliza la Xenomatrix mediante puntos de sutura. No hay puntos dentro de la matriz, pero sí por encima de ella para estabilizarla, y se deja expuesta, es decir, sin la necesidad de abrir los colgajos y cubrir la Xenomatrix. Esto es porque es muy gruesa y entonces protege el injerto, y a la vez es un buen sustrato para los fibroblastos, es decir, las células de los tejidos blandos, para que se regeneren. Y aquí vemos evidencia clínica, un informe de un caso del doctor Alessandro Leonida de Milán, Aquí está muy bien explicado con estas imágenes, porque podemos ver la preparación del alveolo, la inserción del injerto y la cobertura con Xenomatrix, que se deja expuesta y estabilizada con unos puntos de sutura. Y aquí vemos la cicatrización a 7 días. Vemos que es una buena cicatrización ya del tejido blando. Y aquí a 3 meses vemos una cicatrización perfecta del tejido blando en esa zona. Aquí tenemos otro caso de Luca Lamazza de Roma,
De nuevo la misma técnica. De este molar se realiza la extracción, luego se realiza el injerto con el biomaterial de origen equino y luego la Sinomatrix por encima del injerto y estabilizada con puntos de sutura para mantenerla estable, la Sinomatrix, para que no se mueva. Y luego vemos la cicatrización progresiva de Sinomatrix. Aquí podemos ver la cicatrización inicial de Sinomatrix con esta capa de fibra y vemos su aspecto ahora a 14 días, a 28 días vemos que el tejido blando está más maduro y a 42 días está prácticamente totalmente cicatrizada y luego al cabo de 5 meses ya está preparada para recibir el implante y vemos el buen resultado de este injerto óseo. Tenemos suficiente tejido óseo para el implante y aquí vemos este caso del profesor Renzo Guarnieri de Treviso. De nuevo tenemos la extracción de un diente, se coloca el injerto, luego Sinomatrix y se deja parcialmente expuesta con los puntos de sutura y al cabo de 30 días ya tiene un aspecto de totalmente cicatrizado. Y es interesante porque en este caso también han utilizado gránulos colágeno y podemos ver que al cabo de 3 meses parece que no hay hueso en esa zona, pero esto se debe a interferencias radiográficas con estos gránulos porque al principio no aparecen con la misma opacidad que el hueso basal, pero luego progresivamente se van remineralizando por parte de las células, de manera que los gránulos se sustituyen con hueso del paciente y podemos ver que el aspecto es totalmente el mismo que el resto del hueso basal y por lo tanto fue posible colocar el implante. También se hizo una biopsia cuando se colocó el implante y podemos ver aquí cómo se ha formado el nuevo hueso, donde está este asterisco. Podemos ver el hueso que está madurando y también podemos ver los osteoblastos, es decir, las células que van a digerir los gránulos de hueso de origen equino, es decir, todavía faltan algunos granos por ser remodelados y este trabajo lo van a hacer los osteoblastos. Entonces, para concluir con la Sinomatrix BCG XC10, es el formato que favorece la regeneración de los tejidos blandos, promoviendo la adhesión de fibroblastos, y el resultado es una cicatrización mucho más rápida y también reduce el dolor y las molestias para el paciente y las posibles complicaciones, y también se consigue un resultado estético mejor. Y esto es algo que se debe al hecho de que evitamos abrir colgajos, lo que puede generar más molestias para el paciente y también es más difícil para el cirujano hacer esta intervención.
Bueno, esto es todo lo que les quería contar hoy. for today. Si tienen preguntas, If you have questions, pueden you can escribirme a la dirección de correo electrónico que les estoy mostrando aquí, m.colombo@biotech.com. biotech.com.